Quisiera darles las buenas tardes y agradecerles de nuevo por acompañarnos. Como de costumbre, les recuerdo en el chat, aquí pongo el enlace, que el libro está disponible en Editorial Costa Rica, en el enlace que pueden ver ahí en la cajita del chat. También la novela En lo más secreto está disponible en todas las sucursales de la librería Alemán. Y bueno, agradecerles también por sacar el ratito para acompañarnos. Si usted está viendo esto en la grabación de YouTube, este mismo enlace lo estamos poniendo en la descripción del video, así que ahí lo va a poder encontrar. Y bueno, saludándoles, recordarles también que en esta primera parte de lectura les pedimos mantener los micrófonos silenciados y yo voy a estar asistiendo con esa parte también para minimizar los sonidos ambiente mientras estamos escuchando. Ustedes no vinieron a oírme a mí, entonces le paso la palabra a don Gastón y después de la lectura de los capítulos del día de hoy vamos a tener un ratito de tertulia y de conversación. Así que bienvenidos, don Gastón. Sí, saludos a todas y a todos. Es un gusto iniciar esta quinta sesión. Cómo se nos van los meses de rápido y ya vamos por los capítulos 8 y 9. De alguna manera, si echamos para atrás un par de sesiones, la tercera sesión fue de la época de escuela en Pancho, donde fue compañerito de Anabel, le salvó la vida cuando se estuvo por ahogar allá en el río y fueron al puerto. Mientras que la cuarta sesión, la pasada, fue toda la secundaria de Anabel. Mientras tanto, Pancho ya se dedicó a trabajar. Él hizo su secundaria, por decirlo así, y su universidad estudiando en la biblioteca de la casa de la niña Odilí, su maestra, mientras que Anabel se fue los primeros 3 años de secundaria a la capital, a la casa de su hermano mayor, en un colegio privado, y un cierto día a Pancho se la volvió a topar en la misa del domingo, porque para cuarto y quinto año ella volvió más bien a la capital provincial, la que queda cerca de San Martín del Campo. Y la ilusión renació en Pancho de estársela encontrando a veces los domingos en la misa, y eso nos llevó desde el paseo de Pancho a la catarata hasta las fiestas patronales, donde Anabel también colaboró y se cuerdearon un poco mientras él almorzaba ahí en el puesto de venta de comida de Azucena, su mamá. Ya el tío Orlando no está en, viviendo con ellos y Pancho es el que está a cargo de toda la empresa del Cañal y ahí sigue adelante con sus ilusiones hasta que se viene ahora en el capítulo 8 el domingo desdichado, lo que él como que se le había olvidado y lo vamos leyendo. Entonces, un domingo desdichado. Después de aquellos festejos patronales, se sucedió una serie de domingos en los que Pancho, quizás debido a su enamoramiento, parecía haber olvidado los planes que Anabel le contara alguna vez de estudiar dibujo en la universidad. Por eso, durante todo ese verano, cada semana bajaba al pueblo ilusionado de volver a verla en la misa, siempre a la espera de una ocasión propicia para declararle cuánto la amaba. Pero esa oportunidad no ocurrió en ninguna de esas fechas, hasta que inevitablemente llegó aquel domingo desdichado cuando Fray Andrés comunicó la noticia de que Anabel partía del pueblo para realizar sus estudios universitarios en la capital. Los sueños de Pancho se derrumbaron otra vez. Enojado consigo mismo, no dejaba de lamentar su falta de coraje para declararle su amor. Ahora, a la distancia, consideraba algo imposible comunicarse con ella. Desplazarse hasta la capital le parecía demasiado extraño para enfrentarla con una petición como la suya. Si lo hacía por escrito, nunca tendría la seguridad sobre quién leería su mensaje antes de que llegara a sus manos. De forma que no vio otra opción que enfocarse en su trabajo y en sus lecturas, mientras pasaba el tiempo de verla de nuevo. Sin embargo, Anabel nunca volvió al pueblo en los fines de semana, ocupada con sus estudios y actividades en la ciudad. A su abuela la veía únicamente en las reuniones familiares, a donde ella se desplazaba con ayuda de alguno de los nietos. De esta manera se fueron sucediendo las semanas y los meses sin un solo signo de esperanza.
A pesar de que en la vida de Pancho todo seguía igual, el tiempo le tenía reservada una sorpresa aún más dura de asimilar. Habría transcurrido quizás un año y medio desde que la viera por última vez, cuando llegaron noticias frescas de la capital. Anabel se había hecho de un novio citadino y ambos acababan de anunciar su compromiso para casarse hacia finales del siguiente año. Pancho reaccionó más abatido que nunca y se encerró en un mutismo que lo aislaba de todo el mundo, con una melancolía y depresión tan grandes que jamás hubiera pensado posibles en él. Azucena sufría de verlo así, pero Pancho le cortaba toda vía de diálogo al respecto. Si al final del día de trabajo se sentaban juntos para contemplar el atardecer, él permanecía ensimismado sin decir palabra, con la mirada perdida en el horizonte. Ante cualquier pregunta que ella le hiciera, contestaba con monosílabos, manifestando en su tono una evidente contrariedad de que le perturbaran su silencio. Él se negaba a leer en voz alta algún libro, según acostumbraban a hacer en otras épocas. Prefería enfrascarse en sus propias lecturas e ignorar la presencia de su madre como si no estuviera allí. Una vez en que Azucena, ya desesperada, le cortó el paso para pedirle explicaciones sobre su proceder, sin decir una palabra, Pancho se mostró tan alterado que ella prefirió quitarse de en medio hasta verlo encerrarse dando un portazo en su habitación. Su hijo no era habitualmente una persona de malos modales, ni mucho menos irrespetuoso con ella. En estas circunstancias, sin embargo, se notaba descontrolado e incapaz de ocultar sus gestos de irritabilidad. Con el transcurrir del tiempo, la situación empeoró hasta hacerse insostenible para cualquiera de los dos. El mismo Pancho se percataba de esa angustiosa necesidad suya de estar totalmente a solas, al menos unas horas. Tras varias semanas de sentirse agobiado por aquella pena que lo corroía por dentro, uno de esos domingos, Pancho decidió levantarse bien temprano para realizar a pie el recorrido hasta la cumbre del cerro que quedaba al oriente de San Martín del Campo. Sus padres lo habían llevado una vez a conocer aquel lugar en que pasaron su luna de miel como recién casados, pero él era muy niño y casi no lo recordaba. Después de un par de horas de ascensión a marcha forzada por senderos rurales, llegó hasta la ermita y pudo contemplar la pequeña cabaña de la que tanto le habían hablado. Ambas estaban cerradas, pues los frailes solo celebraban misa en esa capilla una vez por mes. Él prefirió sentarse en la ladera del cerro para admirar el paisaje, allí mismo donde Pedro y Azucena habían visto aquellos maravillosos atardeceres ante la vista del pueblo. Pancho interpretaba la situación que estaba viviendo como su peor pesadilla y procuraba de alguna manera arrancarse de su corazón esos sentimientos de dolor tan profundos como nunca antes los había sufrido. Sus otras pérdidas las vivió cuando todavía era muy niño y al pensar en la muerte de su papá, no recordaba tales honduras de tristeza y aflicción. Además, la evocación de su padre se había tornado con los años cada vez más dulce y agradecida por todo lo compartido juntos en su primera infancia. Ahora, en estas nuevas circunstancias, deseaba, por el contrario, no haber conocido nunca a Anabel o poder arrancársela de sus recuerdos para no seguir sufriendo. Pero este era un pensamiento absurdo, pues ella se había adentrado en las profundidades de su ser, donde permanecería para siempre, pasara lo que pasara. Entonces, en lugar de resistirse ante esa intensa amargura que embargaba su alma, empezó a sollozar suavemente, dejando que su pesar se expresara mediante el llanto como no lloraba desde que era pequeño.
Las lágrimas que corrían libremente por su rostro le enturbiaban la vista del paisaje, pero en su corazón sus verdaderos sentimientos se aclararon poco a poco, hasta reconocer que Anabel representaba una gran bendición en su vida, pues gracias a ella había descubierto el significado del amor. Pasado un cierto tiempo de llanto sanador, se fue consolando y en lugar de lamentarse, comenzó a experimentar una cierta gratitud de que Anabel hubiera formado parte de su existencia, convenciéndose de que nada podría separarla de lo más íntimo de sus recuerdos. Tomó entonces entre sus manos su cuaderno de poemas para dejar plasmado a través de la poesía ese nuevo sentido que él deseaba darle en adelante al recuerdo de Anabel. Te llevo conmigo casi sin saberlo, casi sin notarlo, te llevo en mi andar. Y aunque viajo solo, siguiendo el sendero que conduce al mar, en cada recodo del largo camino, tu recuerdo dulce me sale a buscar. Prendida en mi alma llevo tu sonrisa, tu mirada tierna no puedo olvidar. Y aunque el tiempo pasa como las mareas que vienen y van, tu recuerdo en mí es esa conchita que al bajar las aguas sobre mis arenas olvidara el mar. Te llevo conmigo aunque hoy estés lejos, aunque tu presencia no disfrute ya, porque aquel cariño que un día compartimos, como un tesoro lo guardo en secreto, en ese rincón escondido del pensamiento, a donde el olvido no puede llegar. Tras escribir ese poema, experimentó dentro de sí una gran sensación de paz. Entonces se incorporó para caminar despacio alrededor de la pequeña ermita y de aquella cabaña tan importante en la vida de sus padres. De pronto cayó en la cuenta de que si él había sido concebido en aquel lugar, podía reencontrarse ahora con las raíces de su misma existencia. Fue en esta cabaña donde ocurrió el primer instante de su vida y hoy se le ofrecía la oportunidad de regresar para agradecer las muchas vivencias acaecidas desde entonces. Luego de rodear con paso meditativo ambas edificaciones construidas en la cumbre del cerro, se encontró de nuevo al frente de la capillita, mirando hacia el pueblo. Sin proponérselo, se recostó contra la puerta, la cual se empezó a abrir detrás de él como si alguien estuviera invitándolo a entrar. Posiblemente el último fraile que llegó a celebrar misa allí no había cerrado con doble llave y la puerta se quedó entreabierta, pero Pancho lo interpretó como un evento extraordinario que le permitía, sorpresivamente, penetrar en ese recinto sagrado. Dentro de la capilla había un altarcito con su crucifijo en medio y dos candelabros sencillos a los lados, al igual que un cuadro de la Virgen de Guadalupe a un costado del frente y unos cuadritos con las escenas del Vía Crucis en las paredes circundantes. Pancho caminó hasta una de las bancas delanteras, se arrodilló ante la vista de la Virgen y con los ojos cerrados se quedó un rato orando en silencio. Entre otras cosas, le confió a Dios, a través de la intercesión de la guadalupana, su necesidad de alivio para superar ese acuciante dolor que sentía por la pérdida de Anabel y el tener que renunciar a los sueños que durante tantos años albergó en su corazón. Al final, rogó a Dios que lo guiara para vivir una vida plena y productiva, sin dejar de pedir también bendiciones para Anabel en el camino que le conviniera. Posteriormente salió de la pequeña ermita, cerró tras de sí la puerta y se dispuso a bajar hacia el poblado.
No había caminado más de un centenar de metros cuando empezó a escuchar desde una casita junto al sendero la música de una radio en que presentaban canciones populares. Al principio no le prestó mayor atención, enfrascado en sus propios pensamientos. Sin embargo, al detenerse en un mirador un poco más abajo para contemplar una linda vista del pueblo, le atrajeron los primeros compases de una melodía que su madre cantaba con frecuencia. La letra de aquel canto, titulado Camino Verde, del compositor Carmelo Larrea, a Pancho le habló directo al corazón. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a las puertas de la ermita. Le pedí a mi virgencita que yo te vuelva a encontrar. Por el camino verde que va a la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Por el camino verde que va a la ermita. Aquella letra tan sugestiva, con la que podía identificarse plenamente, le proporcionó a Pancho una especie de bálsamo de consuelo en esos momentos. También lo hizo pensar que, aunque la boda de Anabel se presentaba ya como un hecho consumado, quizás las vueltas del destino permitirían algún día que esta separación no fuera para siempre. De regreso en el centro del poblado, se procuró algo de comer en un pequeño establecimiento, porque no había comido nada desde el desayuno. Estaba en esas cuando sonaron las campanas de la iglesia que llamaban para la misa vespertina. Los frailes habían comenzado a celebrar esta misa de 5 de la tarde apenas ese año, como una de las prácticas novedosas de la época postconciliar del Vaticano II. En cuanto a Pancho, él prefería asistir por las mañanas, con la única excepción de este domingo en que resolvió pasarlo solo y lejos de todo. Ahora se sentía agradecido con Dios por las vivencias del día y sin pensarlo mucho se encaminó hacia el templo. Le sorprendió gratamente encontrarse con que la misa la iba a celebrar el padre Anselmo, aquel viejo fraile que casó a sus padres, asistido por otro de los frailes jóvenes, ya que ahora no podía hacerlo solo sin contar con apoyo. Aunque se veía muy anciano, Pancho se dispuso a escucharlo atentamente. Siempre le había agradado su estilo de predicación y hoy deseaba oír algún consejo que lo animase a continuar adelante en sus circunstancias actuales. Fray Anselmo, al predicar su sermón, mencionó el capítulo 8 de la carta de San Pablo a los Romanos, que en su versículo 28 decía: todo sucede para bien de quienes aman a Dios y han sido llamados como parte de su plan. Pancho se sintió directamente aludido por estas palabras y las interpretó como un mensaje de aliento que Dios le enviaba para brindarle un poco de luz y de paz en medio de su trance. Fray Anselmo insistió en su prédica que existía un plan de amor para la vida de cada persona sobre la tierra que ama a Dios. Esto garantizaba que hasta las circunstancias más adversas o dolorosas, al final serían motivo de bendición. Tras recibir este mensaje, Pancho salió del templo impresionado por la manera en que las cosas se fueron dando a lo largo de un día que comenzó en angustia y desesperación. Había podido desahogar su pena con un llanto liberador en la cumbre del cerro. Pudo agradecer también, a través de su poema,
la presencia de Anabel en su vida, la cual lo acompañaría siempre en lo más secreto de su alma. Las puertas de la ermita se le habían abierto sin saber cómo, para que él dijera una oración que lo confortó grandemente. Incluso la letra de una canción escuchada al azar renovó sus esperanzas de que el distanciamiento con Anabel podría no ser algo definitivo. Y para culminar, Fray Anselmo afirmaba en su sermón que existe un plan amoroso de Dios que transforma cualquier circunstancia en un bien para quienes le aman. Ya de camino hacia su casa, Pancho tuvo la sensación de que una presencia amiga junto a él lo iba guiando, imposible de explicar fuera de su fe en Dios. Esto no cambiaba en absoluto su triste realidad del presente. Aún sentía un gran vacío por la ausencia de Anabel, unido a sentimientos de soledad y abatimiento. También era innegable su dolor al no poder realizar los sueños que tanto había anhelado. Sin embargo, en lo profundo de su corazón se abría ahora a una esperanza nueva de que todo en su vida sería para bien. Con esto terminamos el capítulo 8 y el capítulo 9 se titula Campanas de boda. Unas semanas más tarde, Azucena volvió un cierto día muy angustiada de casa de los Martínez a contarle a Pancho que en una reunión familiar donde los papás de Anabel, doña Soledad se había caído y quebrado la cadera. Ahora estaba internada en el hospital y debían operarla, pues este tipo de quebradura era algo bastante delicado. Posteriormente tendría que utilizar una silla de ruedas, al menos por un buen tiempo. Afortunadamente su hija Verónica, quien vivía con ella, la acompañó durante todo su internamiento. Así pudo aprender en el hospital cómo realizar con su madre, tras su retorno a la casa, un estricto programa diario de ejercicios de rehabilitación. De lo contrario, la abuela Soledad no volvería a caminar. Cuando la trajeron a su residencia, solo podía movilizarse con ayuda de otros, lo que exigía realizar algunas adaptaciones físicas que facilitaran su manejo personal. Por tal razón, Pancho fue requerido para instalar una rampa que le permitiera superar el tramo de escalones de la entrada, además de confeccionarle agarraderas para sostenerse en el baño y unos pasamanos de madera colocados en las paredes de los pasillos que hicieran más seguros sus traslados al desplazarse dentro de su casa. Estas circunstancias también llevaron a la familia Martínez a optar por organizar en el pueblo la futura boda de Anabel, para facilitar así que su abuela pudiera asistir a ella. Tal decisión se la comunicó directamente la misma doña Soledad a Pancho, mientras éste realizaba sus arreglos, y así se convirtió él, sin quererlo, en el confidente de la abuela. Aprovechando su compañía en la casa, esos días, ella le comentó su satisfacción de que su nieta se casara con el jefe comercial de la empresa que dirigía el hermano mayor de Anabel, ya que esto les había permitido conocerlo en la familia. Rafael Castillo era un hombre atractivo e inteligente, de unos 30 años, quien había demostrado tener mucho empuje y creatividad al abrir mercados en la empresa familiar. Pancho rabiaba de celos al escuchar sobre las grandes cualidades del prometido de Anabel y de que alguien así se hubiera interpuesto en su camino. No obstante, a pesar del inmenso dolor de renunciar a aquellos sueños que cultivó durante años, no dejaba de desearle a ella lo mejor en su vida futura. En realidad experimentaba sentimientos tan intensos y contradictorios que procuró terminar pronto su trabajo
para retornar a su casa y distanciarse de esa situación que lo destrozaba por dentro. Esa noche decidió que una forma de cerrar este capítulo para siempre sería escribirle una carta a Anabel, como había hecho aquel otro campesino Pancho del poema que le regalara la niña Odilí. La idea era despedirse de ella poniendo por escrito sus pensamientos, aunque estaba convencido de que la destinataria nunca llegaría a leerlos. Así que tomó una página en blanco y escribió un encabezado que la mantuviera en el anonimato para manifestarle lo que sentía a manera de despedida. Amada de mis sueños, al irte de mi vida no encuentro palabras para expresar este adiós, pues hoy muere en mí esa gran ilusión que siempre tuve de compartir juntos el resto de nuestros días. Sin embargo, en medio de mi tristeza, deseo que tu existencia esté llena de amor y bendiciones, porque es así como te he querido siempre. Hasta allí llegó la carta de Pancho. Experimentaba una gran impotencia al expresarse en lenguaje coloquial, como si en realidad estuviera sosteniendo una conversación cara a cara con Anabel. Esto lo hacía sentirse demasiado consciente de sus palabras y lo inhibía de manifestar sus sentimientos. Por lo tanto, procura enfocarse aún más en su propio interior para hallar esa libertad que solo encontraba cuando sus ideas y emociones fluían poéticamente. Al cabo de un rato agregó este poema: yo sé bien cuánto te quise al querer quererte como se quiere a un querer. Con el correr del tiempo continué queriéndote, como quiere el perro al ciego que guía sin hacerse ver. Pero ya comprendo que antes te quise queriendo que un día a mí me quisieras. Y hoy te quiero tanto que casi no importa lo que a mí me quieras, con tal que la vida te enseñe a querer. Concluido su poema, procedió a firmarlo, pero con la sensación de que faltaba aún algo por decir. Entonces buscó la página mecanografiada en ambos lados que le había dedicado su maestra con los versos del campesino Pancho. En esa despedida poética reconocía ahora una historia mucho más semejante a la suya de lo que hubiera deseado, pues expresaba de forma muy sentida aquello que él había querido comunicar en su misma carta. Todo triste y abatido porque te vas a casar, desde el guindo de tu olvido te vengo, mi Eida, a llorar. No podés imaginarte lo enganchado que yo vivía. Va a quererte, va a adorarte, va a buscarte tuito el día. Después de leerlo completo, dobló también en 4 la hoja del poema para guardarla junto a su propia carta en un compartimento de su billetera y resolvió que no le convenía volverla a leer por mucho tiempo. Así quizás podría dejar atrás este episodio de su vida que tanto lo había hecho sufrir. A partir de esa noche pasaron varios meses hasta que le llegó la noticia a través de su madre de la fecha ya muy próxima del casamiento. Le pedían además que fuera a conversar con la abuela Soledad para ocuparse de los arreglos, debido a que luego de la boda ofrecerían una recepción al aire libre en los patios de la residencia. Siendo Pancho quien habitualmente realizaba los trabajos que se requerían en esa casa, se presentó con doña Soledad a prestar sus servicios. No se esperaba, sin embargo, encontrarse ese día con el padre de Anabel, quien le explicó los planes que tenía para la fiesta. Hay que construir una tarima sobre la que se ubicará la mesa principal, le dijo,
y levantar una serie de toldos alrededor del jardín que protejan a las personas de la lluvia en caso de que caiga un aguacero en esta época de invierno. Yo pagaré con gusto los costos para hacer un trabajo de muy buena calidad, pues tratándose de mi hija única, es mi deseo que esta boda resulte algo memorable para todos los asistentes. Durante las siguientes 2 semanas, Pancho dedicó buena parte de su tiempo a contratar los materiales y realizar con excelencia aquello a lo que se había comprometido. Al fin y al cabo se trataba de Anabel. Esto lo motivaba a esforzarse para que se llevara una impresión favorable de cómo quedaban las cosas al recibir a sus invitados. El pasar muchas horas en la residencia de los Martínez le hizo apreciar la recia personalidad de la abuela Soledad, quien con el apoyo de su hija Verónica se esforzaba diariamente por realizar la serie completa de ejercicios prescritos en su programa de rehabilitación. Doña Soledad estaba empeñada en entrar caminando junto a su nieta al inicio de la ceremonia nupcial. Así podría participar del desfile de padres y padrinos, algo que constituiría una sorpresa que nadie se esperaba. En cuanto a Pancho se refiere, él no pretendía ser testigo de ese regalo para Anabel, que la abuela preparó con tanto esfuerzo y determinación por volver a caminar. El día viernes, víspera de la boda, Pancho terminó antes del mediodía lo que había que hacer. Incluso colocó una serie de guirnaldas muy elegantes alrededor del jardín que aportarían un toque de distinción al ambiente de la fiesta. Ya habían traído las mesas y sillas contratadas. A la mañana siguiente se colocarían los manteles, vajilla, cubiertos y centros de mesa, de manera que todo estuviera listo a la hora de la recepción. Anabel no llegaría sino hasta esa tarde, pero su padre estaba allí supervisando y se mostró complacido con la labor de Pancho. Por tal razón le insistió en arreglar cuentas de una vez, pagándole contra facturas lo invertido en materiales más una suma justa por la mano de obra. Hecho esto, se despidió de él con gran cordialidad. Evidentemente, Pancho no era uno de los invitados, aunque Azucena, su madre, sí vendría como voluntaria después de la boda para colaborar en lo que hiciera falta en la cocina. Pancho se fue de la casa de los Martínez a recoger su carreta con los bueyes que tenía en el cañaveral. Tras enyugarlos, los condujo al pueblo, donde se dedicó primero a pagar las facturas de los materiales que se utilizaron en los preparativos de la recepción. Luego se dirigió hacia el taller de carpintería de un amigo suyo para trabajar durante varias horas en su propio proyecto. Cuando logró terminarlo, lo cargó por partes en la carreta con la idea de ensamblarlo posteriormente, según se lo había propuesto. Pasó entonces a recoger una buena cantidad de flores de distintos tipos y colores, que ya le tenían listas, y se las llevó consigo de regreso hasta el cañal para dejarlo todo guardado hasta el día siguiente. En la mañana del sábado, Azucena y su hijo Pancho se levantaron bien temprano para desayunar juntos. Él le manifestó que no pensaba llegar a la ceremonia religiosa en la iglesia, pues quería poner algún refuerzo de última hora en la tarima, bajo la mesa principal. Asimismo, debía asegurarse de que los toldos y las guirnaldas no se hubieran desacomodado con los vientos de la noche. Seguidamente partió a recoger su carreta de bueyes, cargada desde la noche anterior, y enrumbó hacia la residencia de los Martínez. Al pasar por el frente notó que mucha gente estaba aún en la casa, a punto de salir para la iglesia. Las mesas y las sillas habían sido colocadas con sus elegantes manteles y todo se veía bien dispuesto para la recepción.
Entonces ocultó la carreta y esperó a cierta distancia tras unos árboles hasta verlos partir. Los distintos miembros de la familia Martínez fueron saliendo poco a poco con sus trajes de fiesta. Por fin apareció Anabel, luciendo un vestido de novia que la hacía verse más bella que nunca. El sol estaba radiante en medio de un cielo sin nubes y justo en esos momentos sonaron las campanas de la iglesia que llamaban para la misa nupcial. Pancho contuvo el aliento, extasiado ante la vista de Anabel, quien sonreía al lado de sus padres antes de montarse en el auto. Como en los cuentos infantiles que escuchaba de pequeño, ante los ojos de Pancho, ella parecía una princesa y se alegró de poder admirarla, quizás por última vez. A la abuela Soledad, vestida también con gran distinción, la ayudó otro de los nietos mayores a bajar en su silla de ruedas la rampa que Pancho le había construido, hasta acomodarla en su auto particular, junto a su familia, para dirigirse a la iglesia. Por supuesto, la sorpresa de entrar caminando durante la procesión de los novios, padres y padrinos hacia el altar, la tenía reservada exclusivamente para el momento principal. Cuando todos se hubieron huido, Pancho condujo su carreta hasta el frente de la residencia y empezó a bajar por secciones las distintas partes de un gran arco de madera pintado de blanco, suficientemente alto y ancho para que ingresaran a través de él los novios, así como los familiares y amigos invitados a la recepción. Una vez que terminó de armarlo, le pidió a la empleada de doña Soledad, quien cuidaba la casa, que la ayudase a colocar las flores que adornarían ese arco nupcial. Mientras realizaban esa labor, le contó a ella que era la última tarea que le correspondía realizar, pues la tarima y los toldos no necesitaban de mayores ajustes. En verdad, el arco de flores lucía imponente, y Pancho lo miró complacido desde la calle, antes de retirarse con la carreta ya vacía rumbo al cañaveral. De camino pudo escuchar nuevamente las campanas de la iglesia que los frailes habían mandado tocar para la salida de los novios. Quizás, por orgullo personal, Pancho había resuelto destinar cualquier dinero ganado en su trabajo para los Martínez hacia un fin útil que no fuera en su propio beneficio. Así pudo comprar los materiales y las flores del arco que adornaba ahora la entrada de aquella residencia. Por la misma razón decidió visitar a la familia amiga de Vinicio Corrales, quien trabajaba para él, alegrándolos con la noticia de haber recibido un dinero para entregarle a algún matrimonio trabajador con hijos en edades escolares, de manera que pudieran ayudarse un poco en su economía familiar. Ellos se mostraron muy agradecidos con ese benefactor anónimo tan generoso. Por otra parte, al regresar con su comitiva del rito nupcial, Anabel se sintió impresionada al pasar junto a su esposo bajo aquel arco florido, al igual que se asombraban los demás familiares e invitados, quienes suponían que el papá de la novia había tirado la casa por la ventana para honrar a su hija en el día de su matrimonio. Posteriormente, cuando Anabel se acercó a su padre para agradecerle por ser tan espléndido con ella, él le aclaró con franqueza que el arco de flores no había sido asunto suyo. Le sugirió más bien agradecérselo a su nuevo marido, quien seguro lo había contratado
de su propia cuenta. Anabel, sin embargo, pensó para sí misma que José Rafael Castillo no era el tipo de hombre que regalaba flores ni pensaba en tales detalles. Le preguntó entonces a la empleada de su abuela que quién había instalado ese arco tan bonito mientras estaban todos en la boda. Ella le dijo que fue Pancho Molina, el que realizó ese trabajo, pero que no sabía por encargo de quién. Esa tarde Azucena volvió bien contenta por la colaboración prestada junto al personal de cocina y las otras voluntarias en la atención de los invitados a la boda. Habían hecho un gran trabajo, además de lavar la vajilla y dejar todo en orden antes de irse para la casa. Al entrar, vio que Pancho estaba por retirarse a su habitación y no quiso hablarle mucho sobre los eventos del día. No obstante, le manifestó que Anabel le mandaba un mensaje de agradecimiento. Incluso había ido a buscarla a la cocina durante la recepción para asegurarse que se lo dijera con estas palabras: me encantaron todos los arreglos, pero el arco de flores fue realmente la sorpresa de la fiesta. Y en la edición de la novela de la editorial Costa Rica ponemos una foto del arco de flores que Pancho le preparó en ese regalo inesperado que sorprendió a todos en la fiesta. Ahora con Claire abrimos el espacio para comentar, como hacemos siempre, qué nos llamó la atención de la parte de la historia que hemos compartido hoy y de qué manera nos identificamos a veces con alguna de esas vivencias o esas tradiciones o valores que se reflejan en esta lectura. Yo he silenciado todos los micrófonos que no estaban en silencio, entonces si alguno de ustedes quiere participar, por favor activen su micrófono. Si tenemos varias personas, les apoyo entonces un poquito para que no se quede nadie sin participar. Recordemos tratar de hacer las participaciones breves para que más personas puedan participar, pero por ahora en realidad lo que les dejo es a quien voluntariamente guste que active su micrófono y participe con toda confianza. Adelante, Joana. Bueno, yo apunté aquí para que no se me olvidaran, aparte de lo que puse ahí, que esa canción, la del Camino Verde, que va a la ermita, la canta mi mamá. Entonces es como tan familiar, ¿verdad? Resulta tan familiar. Cuando está cocinando o algo así, está haciendo oficio y canta a veces diferentes canciones. Esa es una de las canciones que canto. La segunda cosa que quería hablar era de las diosidencias, ¿verdad? Que a veces uno dice, qué coincidencia, que ocurrió tal cosa, ¿verdad? Y cómo una persona puede interpretarlo más bien como una diosidencia, ¿verdad? Esta situación de haber ido a un lugar específico y que la puerta estuviera abierta, ¿verdad? Son cosas, son casualidades que pueden interpretarse como una diosidencia que le ayuda a uno a entender mejor un mensaje y que le ayudan tal vez a empezar en este caso al inicio de la traslaboración de este duelo que tiene el personaje. La otra cosa era el asunto del arte como herramienta de sanación, ¿verdad? El arte en todas sus formas, el arte manual, pero también el arte de la poesía y de la escritura, ¿verdad? Y finalmente, lo de los momentos desafiantes que luego pueden ser lo que a uno mejor le pasó en la vida. Mira, que en ocasiones uno dice, esto me sobrepasa, no lo puedo enfrentar, necesito mucha ayuda, me está venciendo. Y sin embargo, cuando logramos pasar ese momento, a veces volvemos a ver para atrás y decimos, si esto no hubiera pasado, A, B, C, D, E y F tampoco hubieran pasado, y A, B, C, D, E y F fueron muy buenos para mí posteriormente. Entonces me hace clic
con el asunto de ver hacia atrás y ver que algunas cosas dolorosas que han ocurrido en el pasado pueden ser interpretadas como una de las mejores cosas que me ha podido pasar en la vida. Eso era. Muchas gracias, Joana. Agradecemos el comentario. A mí me parece importante eso de las diosidencias, en el sentido de que al terminar ese capítulo 8, no es que Pancho no se siente solo, no se siente abatido por el hecho de que sus sueños no se lograron. Él lo que interpretó a lo largo del día es que pudo liberar ese dolor, pudo llorarlo, pudo expresarlo en oración, deseándole bien a Anabel, pudo escuchar una canción que de alguna manera reflejaba su dolor y hasta unas palabras de Fray Anselmo en la misa que le decían que todo funciona para bien en la vida de los que aman a Dios y Dios los ha invitado como parte de su plan. Entonces esa noche es lo que sentía, era esa presencia amiga de quien tiene fe, de que a pesar de su tragedia, todo en su vida sería para bien. Ese fue como su convencimiento de esa tarde, de esa noche, por la manera en que se sucedieron las cosas, y que cuando somos personas de fe decimos es como que Dios las fue acomodando para que en medio de su dolor él tuviera fe de que todo iba a ser para bien. Escuchamos otros comentarios. Edgar Enrique. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, insistir en agradecer a Gastón y a Claire y felicitarlos por este gesto tan interesante, tan coherente con haber escrito una novela sobre valores y ponerlo de esta forma a disposición y reflexión. Lo dice el epígrafe al principio, ¿verdad? El epígrafe del autor, que lo que busca es, ojalá que sea como una especie de tradición oral, que este libro se comente en familias o en contextos de escuela, colegio, en fin, todo lo que pueda profundizar esos valores que hacen a una patria mejor. Y inevitablemente, entonces uno, cuando lee este tipo de libros y este libro en particular, no hay duda de que siente esa vivencia de esa Costa Rica, que es tan buena, tan interesante. Parece que Benavente en algún momento, Jacinto Benavente visitó San José en algún momento y con sus ojos de europeo le llamó aparentemente a San José una tacita de plata. Y hubo otro por ahí europeo que de paso también por Costa Rica, Cartago y esas cosas, llamaba a las ciudades nuestras como metrópolis en miniatura, porque como todos sabemos, a finales del siglo XIX ya Costa Rica tenía luz eléctrica y hasta una pequeña red de teléfonos. Dicho eso, lo que sigue es sentir cierta nostalgia por esa Costa Rica que uno quisiera que se prolongara, pero que por X razones, muchas razones, de las cuales uno a veces forma parte, se nos está yendo un poco de las manos, aparentemente. Y entonces eso es un dolor, ¿verdad? Y a la vez una invitación a renovar energías y tratar de poner su grano de arena en una agenda que revitalice a Costa Rica y la consolide. Y por último, bueno, yo traté de ir clasificando a lo largo de la novela los eventos en cosas personales, familiares, naturales, como la crecida de un río o cosas de ese tipo, y sociales, ¿verdad? Como podría ser más adelante lo del salario escolar y toda esa cosa. No hay duda de que la novela está más enfocada en lo personal y familiar, pero también es importante. Bueno, y termino diciendo que este libro me recordó mucho otro libro que en el colegio, que era donde nos enseñaban inglés en primer año, los padres que había en ese momento
los sacerdotes tuvieron un libro que nunca se me olvidó, que se llamaba Este es nuestro valle, en inglés, ¿verdad? Era un libro en inglés y describía en una forma muy parecida a como lo hace Gastón, una situación que no exenta de problemas, es muy ideal, ¿verdad? Es muy evocadora, muy motivadora. Y bueno, entonces, felicidades de nuevo, Gastón, por ese aporte. Gracias, Edgar. Este es nuestro valle. Qué bonito que se compare la novela con esa. Gracias. Gracias, Manuel. Adelante. Gusto saludarlos, Gastón, un placer escucharte. Me encantó escucharlo cantar. De hecho, trato de seguir la lectura del libro y no, la verdad es que hice una pausa para escucharlo, Gastón. Gracias. Lo manifesté en los primeros, en el primer capítulo 2, 3 o siguientes que creo que a todos nosotros, de una u otra manera, nos vemos reflejados en el personaje de Pancho o en las escenas que estamos disfrutando y escuchando y leyendo. Y pues creo que a todos, nos pega. Bueno, a mí me pegó este hecho muy particularmente y admiro a Pancho. La verdad es que Pancho, qué hombre, porque el hecho de sobrepasar todo aquel sentimiento, todo aquello que tiene adentro, lo comentaba uno de los amigos acá con tertulios, cómo dio más allá, ¿verdad? A pesar del dolor que sentía, dio más allá de todo esto, ¿verdad? Y cómo logró sobreponer un dolor que no fue que lo repuso ahí mismo, sino que lo estaba viviendo, cómo fue más allá y pues brindó un gran regalo de creatividad, del arte, como lo mencionaba Johanna, cómo canalizar a través del arte una sanación, ¿verdad? Eso me gustó mucho cómo Johanna lo puso en palabras y me identifico mucho con ello. Y me quedo con eso, ¿verdad? Que ante un eventual odio hacia una persona que no le correspondió, él todo lo contrario, y lo veníamos conversando y hablando ahora, pues entendió que pues Dios tiene un plan para él, tenía un plan para él, y que es parte de la cadena de la vida, ¿no? Y que él lo aceptó. En fin, me identifico con toda esta situación mucho y es muy bonito, la verdad que sí. Una gran lección. Gracias. Gracias, Manuel. Sí, de alguna manera no fue algo contradictorio el dolor y la decepción y el desengaño con el seguir queriendo lo mejor para ella y de alguna forma buscar maneras de expresar su deseo de que la vida de ella fuera buena y bendecida. Y eso como que redimió ese dolor y lo canalizó hacia algo mejor y hacia algo bueno en lugar de amargarse y convertirlo en resentimiento y otros sentimientos a veces que tanto daño hacen a las personas cuando se encierran en sí mismas y en su amargura y sus resentimientos. ¿Algún otro comentario? ¿Una de las vivencias que describimos aquí que llamaran la atención? A mí, por ejemplo, me llamó la atención al ir construyendo esta historia, el que ocurriera la caída de la abuela Soledad, que es un personaje tan importante en esta historia, y que ella, habiéndose quebrado la cadera, y a sus edades, a veces una persona mayor, adulta, no vuelve a caminar, pero con el apoyo de su hija y
las adecuaciones en su casa, ella quiso volver a caminar y se esforzó con su plan de tratamiento y hasta con esa sorpresa que quería darle a sus familiares de que la vieron como la viejita en silla de ruedas que nunca más iba a volver a caminar, y al bajarse frente a la iglesia caminó hasta el altar acompañando a su nieta amada, porque como recordarán, Anabel es la única hija mujer, la menorcita, de varios hermanos, y el hermano que la seguía tenía ya 13 años cuando ella nació, y la abuela es quien ha querido a Anabel como una segunda madre. Entonces ese esfuerzo de ella por volver a caminar, por estar de pie y caminando en la boda, para mí son esos pequeños testimonios de valentía que tienen las personas en la vida, y que tal vez ustedes van viendo que uno como psicólogo le ha tocado acompañar en las vidas de personas, y que por eso salen a relucir en la novela en ciertos momentos, porque de alguna manera me recuerdan a personas que han hecho eso. No exactamente como lo narra la historia, pero esa valentía de sobreponerse a una quebradura de cadera ya en la edad mayor, y esforzarse hasta que pudo volver a caminar. Así que son detalles que yo creo que enriquecen en la vida de las personas cuando conocemos a gente así, como la abuela Soledad. ¿Alguien que tenga otro comentario o alguna evocación de algo? Joana. De ella, que nadie más participa, voy a meter el unicornio. Eso que decían de las personas mayores que se quiebran. Tengo una tía bisabuela que tiene 102 años. A los 85 años precisamente se quebró la cadera porque ella iba a la guardería de adultos en la mañana, y estaban bailando y ella estaba echándole cuerda a un señor para sacarlo a bailar, y en ese momento se quebró y se cayó. Quiso hacer, como decían antes, todo el mundo abajo, sí, y donde Dios que estaba abajo, de verdad. Y viera que esa señora le dijeron que probablemente por la edad no iba a volver a caminar, como una abuela materna, ¿verdad? Una bisabuela materna que después de que se quebró la cadera nunca más volvió a caminar. Y esta señora, con la edad que tiene, anda caminando como si nada. ¿Verdad? Entonces esa voluntad de vivir, y de vivir bien, y de ponerle buena cara a todo lo que venga, porque independientemente de que ella estuviera en cama o ahora que ya camina, la actitud de ella siempre es una actitud muy, muy vital, ¿verdad? Ella contagia vida. Con la edad que tiene, ella contagia vida. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí es que Pancho me da un poco de colerita, yo le voy a ser sincera, porque yo digo, es que le faltan agallas. ¿Por qué no agarró y se fue y le dijo de una vez que la amaban, cuando no importa que si hubiera ido a estudiar? Yo, ¿por qué no se fue? ¿Verdad? Entonces, eso a mí me choca un poco. Y luego, entonces lo contrasto con una frase que me dijo una trabajadora social hace como 20 años atrás. Toda escogencia implica una renuncia. Entonces, si yo escojo algo, estoy renunciando a las otras opciones. Y entonces, de esa escogencia y de esa renuncia se derivan una serie de consecuencias con las que luego tenemos que apechugar. Y entonces ella me decía, por eso es importante tomar decisiones y no tener ocurrencias, ¿verdad? Porque con las decisiones uno evalúa, sopesa y pues más o menos sabe lo que viene. En cambio, con las ocurrencias no, son al tarán, tan, tan y a lo loco, y usted entonces después se da de topes contra la pared porque no pensó en que pudieran pasar ciertos eventos. Entonces aquí un poco, a veces a mí me da colerita este muchacho, porque yo digo, sí, ahora sí, echado a morir y todo, pero cuando tuvo la oportunidad no lo hizo. Toda escogencia implica una renuncia, ahora tiene que apechugar con lo que le corresponde. Y es un poco echar para el saco de uno, ¿verdad? Las oportunidades que no aprovechamos, las oportunidades que sí aprovechamos,
y cómo vamos a ir haciendo ese tejido de decisiones que van finalmente a convertirse en el tapete de nuestra vida al final de los tiempos. Es un poco por ahí va el comentario. Muy importante, Joana, que a propósito saludamos a Marianita, la hija de Manuel. Es Mariana. Saludos, Mariana. Hola, Gastón. Qué gusto de saludarte otra vez. Muchas gracias, señor. Años de no verte. Sí. Qué bueno que estés ahí con tu papá. Ah, bueno, Gastón. Qué dicha. Pues Qué bueno, por él, hermano. muy bien, seguirnos acompañando en la historia. Ah, bueno, que es historia de Jesús. Exactamente. Bueno. Pues de lo que dice Joana, en cierta forma humaniza a Pancho. Es que Pancho tiene cualidades y valores y lo que quieran, pero ahí también la pifió. También no dio el paso cuando pudo haberlo dado. Ahora está tratando de asimilar las cosas a como le fueron resultando. Y desgraciadamente cuando ya la abuela Soledad da cuenta que el futuro marido de Anabel, Rafael Castillo, es un hombre de 30 años, graduado universitario, experto en mercadeo, que lo valoran en la familia porque está ayudando mucho en el negocio, que el tipo es muy atractivo y todo, pues el Pancho como que se ve como que lo está viendo para arriba. Ahora habrá que ver cómo la historia nos va diciendo que de esto no se ha acabado todavía. Y un amigo mío cuando la leyó me dice, sí, cuando ya llegué a la boda dije, ah, ya se acabó la novela, ya de aquí en adelante, ¿qué nos pueden contar? Y yo los dejo a ustedes con la inquietud de que falta mucho todavía en esta historia, como decía la canción del Camino Verde. Edgar, quería comentar algo más. Mira, de los libros que vos pones al final en la bibliografía y que, repito, son la mayoría, digamos, de corte poético, literatura, sin embargo, está Eugenio Rodríguez Vega. No sé si te recordás, Gastón, digamos que entresacaste de los libros de Eugenio Rodríguez en la novela, datos históricos o qué sé yo, o de todos los libros que citas, ¿cuál sentís vos que fue muy, muy especial en la novela? Ah, bueno, y otro detalle. Algunos empresarios también regalan flores. Qué dicha, me parece muy bien, solo que hay los que son de ese tipo de detalles y los que son de otro tipo de detalles. Pero okay, sí, Anabel sabía que Rafael no era de ese tipo de detalles. Así que bueno, sala de ella. Muy bien, ok. Exactamente. No, en lo que dice Edgar Enrique, al final de la novela dice libros consultados de la biblioteca de José Francisco Castillo Martínez. Nos falta mucho en la historia para ir entendiendo por qué esta biblioteca y por qué esos libros fueron consultados. En estos primeros 8 o 9 capítulos, solo en la parte de la guerra del 48 se dieron ciertos datos sobre la Costa Rica de entonces, pero en los capítulos que vienen va a haber mucho más. Y don Eugenio Rodríguez Vega tiene un libro que se cita aquí, Biografía de Costa Rica, que es un libro que les recomiendo a quien quiera leerlo. Yo en la Universidad de Costa Rica pude conocer a don Eugenio y realmente es un libro que cuenta cómo Costa Rica se hizo a través de casi que un relato biográfico, como si fuera un personaje. Y mucho de lo que vamos a ir aportando se enriquece con estos autores que aparecieron después en esta biblioteca. ¿Y cómo ves a la Costa Rica de hoy ante eso que acabas de decir? ¿La ves parecida? ¿La ves cómo? Con muchos retos. Ya no le tocó a don Eugenio narrar esta nueva etapa de la biografía de Costa Rica porque él ya falleció. Pero siguen habiendo muchos retos y que yo no me voy a poner a pontificar en este momento de los pros y los contras de la etapa actual. Pero sí siento que tampoco nadie nos quita lo que ha sido nuestra tradición y que, como dicen a veces de las personas, ya que decimos biografía de Costa Rica, biografía de cualquier persona, dicen que a veces las semillitas que fueron bien sembradas en la niñez durante la vida adulta de alguna forma retoñan aún en medio de
de las crisis y los problemas que enfrentan las personas. Entonces yo tengo una visión optimista de que estas semillitas que se han sembrado ya en el bicentenario de la parte republicana y mucho antes en la parte colonial y mucho antes en la parte indígena, que también saldrá en la historia en futuras partes de la novela, a mí me dan esperanza de que siempre se pueden recuperar elementos buenos de lo que ha sido nuestra trayectoria como nación. ¿Alguien más que tenga otro comentario ya para ir cerrando? Hoy se soltó Joana con sus comentarios. Sí, perdón. Quería preguntarle, pero ya esto es así como más, como diseccionando el asunto, quitándole la parte romántica y todo el asunto. ¿Cómo es que usted particularmente construye un personaje? ¿Cuál es su proceso de construcción de un personaje? Por ejemplo, el personaje principal, Pancho. ¿Cómo fue el proceso de construcción de Pancho? Sí. Es muy curioso porque por un lado, como le decía yo a mi hijo cuando le empecé a contar unos elementos que podrían constituir esta historia, y él me dijo que los escribiera en forma de novela, y yo le dije que yo no era novelista, que yo había escrito ensayos y libros en psicología, pero no de este tipo. Y él me dijo, nadie es novelista antes de terminar su primera novela, inténtelo. Y ahí fue donde me puso a empezar a escribir los capítulos, y como contaba en la primera sesión introductoria, que si no te tocó, valdría la pena volverla a retomar. Él me pidió que escribiera primero el capítulo 1 y luego el último y luego el 14, que es donde se llega a un clímax dentro de toda esta historia. Lo curioso es que a mí lo que más me influyó para construir el personaje de Pancho fue precisamente que existiera un poema de despedida de don Jesús Murillo Gutiérrez, donde pasaba una historia triste como esta del campesino que tiene a una muchacha en su corazón y que desea que sea su compañera, y ella se va a casar con otro. Y yo lo que me pregunté, más que como novelista, como psicólogo, ¿cómo reacciona un hombre ante una situación como esa? Y ahí empezó, en el año 2014, estando en Honduras, después de haber declamado ese poema una noche, la pregunta de que depende de quién era la persona. Y entonces yo me planteé que un campesino que vivió hacia mediados del siglo XX, que pudo haber vivido ciertas circunstancias dentro de el trasfondo nacional de esa época, si tuvo una maestra tan buena como la niña Odilí, si era un hombre con ansias de saber y un luchador a pesar de sus limitaciones, sobre todo por ser tan como que le costaba tanto expresar sentimientos, y ahí tenía que solo quizás de otra manera, como con la poesía, y había aprendido de su madre que declamaba los poemas de Darío, y ahí empezó a surgir un Pancho que terminó siendo el título de la novela, que en lo más secreto es un hombre extraordinario, aunque nadie nunca lo sabe, excepto quizás su madre o quizás Anabel o la niña Odilí, pero que es tan callado que la gente que lo conoce en el pueblo lo ve como el campesinito que solo hizo 6º grado, aunque fue muy buen estudiante, y que de ahí en adelante pues se dedicó al cañal y a hacer arreglos en las casas. Un hombre que era descalzo toda su infancia y juventud, y que nadie que lo ve desde afuera comprendería la riqueza interior que tiene esta persona. Entonces eso fue lo que me fue guiando a lo largo de la historia. Alguien que tiene esas características, como muchas personas que las vemos en la calle y no nos imaginamos todo lo que llevan por dentro, era lo que yo quería reflejar. Y poquito a poco fue maravilloso porque sí, conforme se fue escribiendo la historia, como que la historia se fue escribiendo sola. En cada capítulo de los personajes iban saliendo riquezas que permitían conectar las cosas que van pasando de una manera que a mí no se me hubieran ocurrido antes.
pero para contestar a la pregunta de Joana, lo interesante fue que tal vez la escribí más como psicólogo que como literato. Y les cuento una pequeña anécdota. Cuando yo estaba en la escuela y iba en el bus de Sabana Cementerio, Cementerio Sabana, se montaba una persona de 60 años y yo me quedaba viéndole y yo decía, qué curioso, este señor fue chiquito de escuela alguna vez. ¿Cómo le habrá ido cuando era chiquito de escuela? Y no sé si se casó, ¿qué fue? Que encontró a alguien bueno, o tal vez, quién sabe, si tiene hijos o no. Yo lo veo por fuera y ni me imagino todo lo que está por dentro de esa persona. Y casi que eso fue lo que me preparó después para querer estudiar psicología y entender lo que está por dentro de la vida de las personas. Pero por fuera es que es en lo más secreto. Las personas nos vemos a la cara y no sabemos quiénes somos hasta que, como dice también Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, nos domesticamos, creamos vínculos y poco a poco, para El Principito, el zorro es único en el mundo. No es uno más de 100,000 zorros, y El Principito no es un niño como cualquier otro, porque es también único en el mundo, o la rosa es única en el mundo, pero quien nos ve desde afuera no ve lo que hay dentro de nosotros. Y eso fue lo que yo sentí que era importante ir expresando a través del personaje Pancho y del enorme reto de ese poema de despedida, que de alguna manera iba a ser un paralelismo con la historia de la novela, pero con un Pancho que quien lo conoce por dentro, a pesar de sus defectos y sus cobardías de no ir y declarársele y decirle, etcétera, sigue siendo una persona que, de las que dejan huella en la vida, de las que dan fruto, pero diferente a lo que cualquiera se pudo haber imaginado. Bueno, ya me tiré toda la anécdota de qué estuvo detrás de esta novela y cómo, les repito, yo siento que la historia se fue desarrollando sola a partir de la construcción de personajes que en algunos casos me ha tocado conocer porque son una síntesis de personas a las que yo he tenido la oportunidad de conocer. Y uno como psicólogo sí tiene la gran ventaja de que la persona que llega con uno le cuenta lo profundo de su vida. Es como que uno lee el libro de la vida de una persona cuando la tiene enfrente. Y eso me ha dejado una riqueza de valores y de vivencias de gente que he conocido, que de alguna manera de repente pueden introducirse dentro de las vivencias de ciertos personajes. Gracias por la pregunta, Joana, porque si no, no hubiera contado todo esto. A ver si alguien más quiere una última participación, porque ya estamos en las 6:15 y es más o menos la hora en que vamos terminando nuestra sesión, y hasta dentro de 15 días. Elio, por favor. A ver si se le quita, si se habilita el micrófono. Ya ahora sí. Okay. Estamos. Es que estaba recordando a raíz de la pregunta de don Edgar, que siempre Edgar, estamos en varios Zoom y además, bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo. El comparar, digamos, una situación que pasó con la situación un poco de ahora, para ver qué cosas son distintas y qué otras cosas no lo son. Yo lo que veo es que la personalidad que se forjó ahí alrededor de Pancho es de una persona buena, una persona con valores, y todos esos valores, bueno, es parte del personaje que en ese momento quiso a bien Gastón ponerles. Ahora, yo estaba recordando algo, tal vez un poco en otro sentido, como no para contestarle a Edgar, pero de alguna manera
ver otro tipo de personalidad. Y me estaba acordando de Marcos Ramírez. Marcos Ramírez es un muchacho que se las sabía todas en el sentido de las cosas que hacía, los trucos que tenía, y de alguna manera aprovechar, digamos, ciertas situaciones. Y este va, digamos, un poco más atrás. Es alguien muy vivo, con mucha vida, digamos. Pero también ahora realmente sí estos valores, verlos a la luz de lo que es no solamente el país, sino la situación internacional en la que es una economía, son fenómenos sociales muy complejos, en el cual una personalidad, digamos, tal vez como la de Pancho, son de alguna manera, o sea, tal vez cuesta como verla, porque interesa a veces más otro tipo de, digamos, yo diría, bueno, de aventuras, de condiciones sociales, tecnológicas. Entonces ahí yo lo que veo es que Gastón escogió un Pancho, pero con ciertos valores que tenía, que eran valores, bueno, totalmente válidos en esa situación que él se crió. Pero que vemos que también a veces las cosas no ocurren de esa forma, y por lo tanto, digamos, vale un poco la pregunta, y tal vez ahí como considerarlo, incluso, bueno, pues, yo me acordé lo de Marcos Ramírez porque tiene ahí también cosas muy, a mí me parecieron muy chistosas, ¿verdad? Que él hacía, pero que contrastan enormemente con los valores que nos está presentando Gastón con Pancho. Así es, Helio. Y parece que es importantísimo esto a lo que nos ha llevado este diálogo con lo de Edgar y lo de Johanna y etcétera. Pancho, con esa personalidad, con esos valores, con esa influencia de la maestra, la niña Odilí, del tipo de madre que tuvo y su padre que lo amó, él va respondiendo en medio de sus circunstancias históricas. Y tal vez lo que vamos a ver en esta historia es que la vida de quienes le rodeaban o la de su mismo pueblo o algo tal vez trascendente a nivel nacional, no hubiera sido lo mismo si Pancho no hubiera existido. Por supuesto, pareciera que cualquiera a nivel personal casi ni influye a nivel social, pero eso no es cierto. Es decir, cada uno de nosotros tiene cierto nivel de influencia dependiendo de qué íntegro o no íntegro sea en su vida y en su persona. Hay personajes que son públicos y conocidos, y hay otro montón de gente buena que todavía sigue existiendo en Costa Rica porque hay muchos Panchos y muchas Azucenas y muchas Odilíes que siguen sembrando y dejando huella, y algunas de ellas nunca las conoceremos ni nos damos cuenta de la huella que dejaron, pero dejan huella. Hay otras personas, tal vez para contestarle a Helio, que ya son públicas, como un Nelson Mandela en Sudáfrica, que es un hombre que, siendo líder político, pasa años en prisión y que cuando sale adopta unos valores y una manera de comportarse que transforma la realidad de un país en medio del apartheid, y una situación que uno diría ningún individuo puede influir en una situación sociológica tan aplastante como era la historia de Sudáfrica. Y este hombre sí influyó y sí cambió destino. Entonces, mi punto es un poco ese. Tenemos distintos niveles de influencia. A veces, la mayoría de nosotros muy pequeñita. Pero hay una opción por tomar, como dijo Johanna,
de cómo voy a vivir, y ese vivir puede a veces en lo más secreto no ser conocido por casi nadie, o a veces un Nelson Mandela se vuelve público y todo el mundo lo conoce, pero son las personas que determinan los surcos de la historia, y tal vez eso es lo que estamos queriendo reflejar en esta novela, que hay personas que dejan huella, aunque en lo más secreto nadie los conoció, y que sin embargo nos animan a que cada uno de nosotros tome las opciones coherentes dentro de las realidades tan difíciles del siglo XXI, diferentes de las que fueron en los años 40, que también la gente tomó opciones en Costa Rica en el siglo pasado, o Pancho hacia los 60, 70, y qué va pasando donde un Pancho campesinito que, como les decía, no tuvo secundaria, puede ir dejando huella en la vida incluso del país. Y esos Panchos existen, y esas Azucenas existen. Por ahí vamos, Vamos a ver conforme, ya para ir cerrando, cuando continuemos con la historia, vayamos viendo por qué una persona en un pueblo cañero del occidente de la meseta central puede dejar huella en la vida de otras personas, porque fue como fue, y fue tomando ciertas opciones en ciertos momentos de su vida que trascendieron, y nos llama a cada uno de nosotros en nuestra pequeñez de hacer eso que conviene. Hay una historia, ya para terminarles, ya que hoy me dejaron más a mí y menos ustedes, pero sigan participando en las próximas sesiones todo lo que quieran, que un hombre en sus 80s estaba por morir y se sentía muy frustrado con la vida que había vivido, y decía: yo cuando tenía 20 años quise cambiar el mundo, y a los 30 me di cuenta que es dificilísimo cambiar el mundo. Entonces traté de ver si cambiaba el país, y me metí a político y traté de ver cómo llegaba a ciertos puestos. Pero ya para los 40 me di cuenta que yo no tenía las influencias necesarias y que no estaba trascendiendo. Entonces quise ver cómo cambiaba en la ciudad, por lo menos, en la municipalidad y en esto, pero no, me encontré muchos obstáculos y no fui perseverante ni constante en lo que me proponía. Y ya para los 60 dije: no, pues tal vez mi barrio pueda hacer algo aquí por el barrio, pero bueno, ya lo vieron un poco viejo y no le dieron pelota en el barrio. Y a los 70 quiso cambiar a la familia y ya la mitad se le había muerto. Y a los 80 dijo: pues ahora solo me queda cambiar yo un poco antes de morirme. Y se puso a reflexionar y dijo: tal vez debía haber hecho las cosas al revés. Tal vez cuando yo tenía 20 años debía haber cambiado más yo y tratar de proyectarme un poquito en mi familia y en mis amigos y la gente del barrio. Y quién quita, tal vez hubiéramos influido un poco más en la ciudad, y tal vez lo que hubiéramos hecho con aquellos proyectos, ya con más gente que me hubiera acompañado, pudimos haber influido a nivel urbano o a nivel tal vez del país, y quién quita un quite que hasta a nivel mundial. Démonos cuenta que Costa Rica es eso lo que ha hecho. Costa Rica ha recuperado un 25% de su territorio reforestándolo. Y eso salió de planes que surgieron, y vamos a ver en la historia de Pancho que él contribuyó en los años 60, 70 con parques nacionales y con políticas de reforestación. Personas se pusieron las pilas en esa época y lograron influir para que ciertas cosas ocurrieran. Y esas cosas no solo han influido en el país, sino que están influyendo a nivel mundial en la situación actual. Ese es el ánimo y el espíritu de la novela. Cómo desde que cambio yo, tal vez puedo influir a que cambien los que me rodean un poco, y eso puede influir en otras personas y en ciertos proyectos y políticas que tal vez pueden después terminar teniendo un efecto más macro. Pero si queremos cambiar lo macro sin ser nosotros realmente personas auténticas y dispuestas a influir para bien, más bien nos convertimos en parte de los problemas en lugar de ser un poco parte de las soluciones. Bueno, Claire, te entrego ya para que hagas el cierre.
Bueno, que cierre. Muchas gracias a todas y todos. Entonces nos vemos en 15 días. Igualmente por medio del chat les compartimos la grabación para que también la puedan compartir. Que estén muy bien. Feliz inicio de semana. Y en el chat seguimos comunicados porque a veces ponemos cositas que nos animan y nos enriquecen a todos. Pero no hay que abusar de eso, pero cuando sea algo bueno, no perdamos la ocasión. Hasta luego. Que estén muy bien, gracias por acompañarnos.